Luego de escuchar unos gritos, un hombre de la tercera edad se asoma por la ventana y encuentra a una niña inconsciente. Y al llegar al hospital, los médicos descubren algo terrible. Desamparada y con las mejillas llenas de lágrimas, fue encontrada Carla en una solitaria casa. Pero aquello no fue lo que más le sorprendió a aquel anciano, quien se asomó por la ventana al escuchar los terribles gritos que esta niña daba, sino el bulto que se asomaba en el vientre de la pequeña, el cual era el causante de sus quejas. Era evidente que la niña no había sido atendida a tiempo por un médico, por lo que éste, sin pensarlo, condujo hasta el hospital más cercano, pero lo que descubrieron momentos después en las entrañas de esta pequeña dejó al personal médico completamente incrédulo, y no pudieron evitar romper en llanto al saber la verdadera procedencia de Carla. En 1986, una terrible noticia azotó el mundo, pues todos hablaban acerca del accidente que sucedió en Chernóbil, pero las personas que veían estos titulares no sabían la realidad que tenían que vivir las familias que se encontraban afectadas. Daniel fue uno de los sobrevivientes de este triste accidente, quien se quedó en su país intentando rehacer su vida, pero lamentablemente aquello era imposible. 5 años después, el último de sus familiares falleció, pues lamentablemente ninguno pudo soportar los efectos secundarios que dejó la radiación. Fue ahí cuando Fabricio le propuso a Paola, su esposa, salir de aquel país, en donde la vida parecía no tener sentido, ya que recientemente se habían enterado que una pequeña bebé venía en camino, y ellos querían lo mejor para ella. Tras el nacimiento de Carla, ellos iniciaron su gran travesía y migraron hacia los Estados Unidos, dejando atrás sus vidas en aquel lugar, el cual les había arrebatado todo, y emprendieron el viaje soñado con un nuevo comienzo como familia. Paola era la que tenía aún un miembro de su familia con vida, pues había dejado atrás a su padre, quien aún se encontraba en recuperación en un hospital, y a quien le habían prometido enviarle dinero para los pasajes cuando se establecieran económicamente. Aquella separación habría sido muy dolorosa para la mujer, quien siempre le escribía cartas para que pudiera mantener la comunicación, pero un día las cartas dejaron de ser enviadas, pues lamentablemente Paola enfermó. Su salud se requebrajó y Daniel no pudo hacer nada, pues sin papeles en aquel país no podían acceder a un seguro del Estado y el costo de los hospitales era extremadamente costoso. Además, conseguir un trabajo había sido muy difícil para el hombre, por lo que apenas podía mantener su hogar. La pareja pensó que tal vez consiguiendo algunas medicinas, la salud de Paola mejoraría, pero esto no fue así, y en tan solo unos meses Daniel se quedó solo con su pequeña hija, en un país extranjero, pues su esposa no resistió más y falleció. Aquel padre se encontraba perdido, pues había llegado a aquel lugar con la esperanza de progresar, soñando con mantener a su familia protegida, pero ahora había perdido a su compañera de vida. Daniel no tuvo mucho tiempo para lamentarse de su situación, pues la pequeña Carla, que ya tenía 1 año, necesitaba mucha atención, además de alimentación, por lo que él tuvo que esforzarse el doble trabajando arduamente mientras dejaba a su pequeña a los cuidados de una guardería, la cual había recibido sin documentos. Cuando todo en la vida de Daniel parecía estarse estableciendo y había logrado tener un trabajo, el cual había podido mantener por 2 años y, aunque no ganaba mucho, le permitía vivir cómodamente, proporcionándole a su hija buena alimentación, pero pronto ocurrió algo que éste no se esperaba, pues su pequeña se enfermó. Daniel fue llamado por la guardería, los cuales le informaron que tenía que recoger con urgencia a su pequeña, pues ésta no se sentía bien, se quejaba de un terrible dolor de abdomen y no dejaba de gritar pidiendo por su padre.
El padre de Carla, desesperado, acudió a un centro médico para que atendieran a su hija. Pero lamentablemente, en aquel lugar los rechazaron por no contar con papeles, pues si no tenían dinero para pagar, el Estado no podría proporcionarles atención gratuita, pues debían encontrarse legales en aquel país. Daniel buscó ayuda por todos lados, hablando con distintos trabajadores del Estado, quienes le informaron que la única forma de que pudiera atender a la pequeña Carla sería que éste renuncie a su custodia y que el Estado la incluya en un plan de adopción para que ella pudiera ser beneficiada de los servicios básicos del país. El padre de la pequeña niña no aceptaría de ninguna forma aquello, pues esta sería su última opción, por lo que decidió volver a su casa con su pequeña enferma y trabajó día y noche para poder conseguir el dinero que necesitaba, para así poder atender a su hija en aquellos costosos hospitales. Lamentablemente, la situación de Carla fue empeorando y su estómago comenzó a lucir diferente con el paso del tiempo, abultándose cada vez más y no permitiendo que ésta pudiera comer. La pequeña debía quedarse sola en casa, pues su padre tenía que salir a trabajar, y debido a su enfermedad, no la recibían en ninguna guardería, así que muchas veces ésta solía pasar horas desatendida y quejándose por los dolores que le producía el bulto que crecía en su vientre. Las personas que vivían en aquel humilde barrio no solían prestar importancia a los gritos que provenían de aquella casa, pues ya se habían acostumbrado y preferían no meterse en problemas. Pero un día, un anciano que recientemente había llegado por aquel lugar escuchó los alaridos de una pequeña, los cuales eran tan fuertes que lo hicieron temblar. Así que sin dudarlo, decidió asomarse por la ventana, llevándose una gran sorpresa. Don Roberto, un hombre de 70 años de edad, entró en aquella propiedad y ayudó a la pequeña, quien se encontraba en el suelo, pero aquello no fue lo que más le impresionó, sino su abultado abdomen, el cual le producía aquellos dolores. El hombre llevó a la niña a urgencias médicas en busca de ayuda. Cuando Daniel llegó a casa aquella noche, gritó horrorizado al no encontrar a su hija por ningún lado. Desesperado, le preguntó a los vecinos, quienes le dieron información, alegando que un viejo extraño se la había llevado a un hospital de aquella ciudad. Cuando llegó a aquel lugar, se encontró a su suegro, a quien no había visto en tanto tiempo. Don Roberto estaba igual de sorprendido al ver a Daniel y al enterarse que la pequeña que encontró en aquella casa era su propia nieta. Se echó a llorar. El anciano había llegado en el momento justo. Al transcurrir las semanas, a Carla se le pudo dar atención quirúrgica, conoció a su abuelo y a los meses fue dada de alta.